Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. El proyecto de hoy es este hermoso sombrero que está súper fácil de hacer, especialmente para principiantes, ya que lo vamos a hacer solo tejiendo puntos bajos, y lo mejor es que lo podrán utilizar para tejer cualquier talla que ustedes quieran. En el transcurso del video les voy a estar dando las medidas e indicaciones que necesitan tener en caso de que ustedes quieran realizar para cualquier otra talla. Este que yo tengo acá es para 2 añitos, es para mi niña, pero por supuesto van a poder elaborar cualquier talla. Si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte, activar la campanita para que así disfrutes de todo el contenido. Entonces vamos rápidamente con el paso a paso. Para tejer este sombrero vamos a estar utilizando algodón. Esta es bastante delgadita. Vean que es una hebra bien delgadita, es de aproximadamente 1 milímetro. Yo lo voy a estar tejiendo con doble hebra para que me quede más durito mi tejido. Y para la talla que yo utilicé, este ovillo es de 100 gramos y esto fue lo que me quedó, un poquito. Así que calculo que para las tallas más grandes, para la talla de adultos, se lleve un aproximado de 180 gramos de lana. Vamos a utilizar un gancho. Yo voy a estar usando este de 3 milímetros y una tijerita, una cinta métrica, un ganchito marcador y una agujita de lana. Para comenzar vamos a hacer un aro deslizado. Colocamos nuestra lana de esta manera, colocamos el ganchillo, sacamos una lazada y con una cadenita aseguramos nuestro anillo. Entonces vamos a comenzar la primera vuelta tejiendo puntos bajos dentro de nuestro arito. Un punto bajo dentro del arito, un segundo punto bajo dentro del arito, un tercer punto bajo, y así hasta que alcancemos un total de 8 puntos bajos. Acá ya tengo 8 puntos bajos, 2, 4, 6, 8. Vamos a cerrar nuestro arito jalando este trozo de lana. Vamos a ir directamente al primer punto bajo y allí vamos a tejer 2 puntos bajos. Acá vamos a tejer el primero y este primer punto bajo de la segunda vuelta le vamos a colocar un marcador para indicar que comenzamos la vuelta 2. Entonces en ese mismo espacio vamos a tejer un segundo punto bajo, nos vamos al siguiente punto, vamos a tejer de igual manera 2 puntos bajos en ese espacio. En el siguiente punto de nuevo un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo espacio. Así vamos a continuar el resto de la vuelta hasta que lleguemos a donde está el marcador. Bien, ya dimos toda la vuelta, vamos a retirar nuestro marcador y en ese espacio donde estaba el marcador, que es el primer punto de la vuelta, vamos a colocar nuestro gancho. Tejemos un punto bajo, volvemos a marcar, este va a ser el primer punto bajo de la vuelta número 3. Ahora en ese mismo espacio vamos a volver a tejer un punto bajo, es decir, un aumento. Ahora en el siguiente punto bajo vamos a hacer solo un punto bajo. En el siguiente espacio vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a tejer solo un punto bajo y esta va a ser la secuencia que vamos a trabajar para toda la vuelta número 3. Vamos a seguir así hasta llegar acá donde está el marcador. Ok, ya dimos toda la vuelta, llegamos acá donde está el marcador y en el último espacio tejimos un punto bajo solito. Así deberíamos terminar con la vuelta 3. Ahora vamos a retirar. Para comenzar la vuelta número 4 colocamos nuestro gancho en el primer punto bajo de la vuelta anterior,
hacemos un punto bajo, volvemos a marcar este puntito, tejemos un segundo punto bajo en el primer espacio, es decir, un aumento siempre en el primer punto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo solo, en el siguiente espacio un punto bajo solo, y en el siguiente espacio corresponde hacer un segundo aumento, así que vamos a tejer 2 puntos en el mismo espacio. Acá tengo 1 y 2. Entonces esta va a ser la secuencia para la vuelta número 4, 2 puntos bajos solitos y un aumento, 2 puntos bajos, otro aumento, así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al marcador. Ok, ya dimos toda la vuelta, entonces acá donde está el marcador retiramos, hacemos nuestro primer punto bajo y primer aumento de la siguiente vuelta, 1, colocamos allí de nuevo el marcador y el segundo punto bajo en el mismo espacio para tejer el primer aumento. Esta sería la vuelta 1, 2, 3, 4, esta sería la vuelta número 5, la que estamos comenzando. Ahora en esta vuelta vamos a tejer un aumento, 3 puntos bajos, otro aumento. Acá ya tenemos el aumento, un punto bajo solito, otro punto bajo solito, tercer punto bajo solito, y ahora corresponde tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Acá tengo 1 y 2. Continuamos repitiendo esta misma secuencia toda la vuelta, un aumento, 3 puntos bajos, otro aumento, 3 puntos bajos, hasta que lleguemos acá donde está el marcador. Ok, ya terminamos con esta vuelta número 5. Vamos a retirar el marcador, tejemos un aumento en el primer punto, marcamos como siempre el primer punto que hagamos. Ahora vamos a tejer el segundo punto bajo en el primer espacio, y para esta vuelta vamos a tejer aumento, 4 puntos bajos y otro aumento. Acá va 1, 2, 3, 4, y en el siguiente espacio corresponde hacer otro aumento, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Entonces vamos a continuar por toda esta vuelta número 6 repitiendo esta misma secuencia, y para las vueltas siguientes vamos a seguir la secuencia que venimos trabajando desde el principio. Es decir, en la vuelta número 7 vamos a hacer un aumento, 5 puntos bajos, otro aumento. En la vuelta 8, aumento, 6 puntos bajos, otro aumento, y así sucesivamente vamos a ir sumando un puntito entre aumento y aumento a medida que vamos aumentando las vueltas, y esto lo vamos a hacer hasta que alcancemos la circunferencia que necesitamos de acuerdo a la talla que estemos realizando. Acá les voy a dejar las medidas que debería tener esta circunferencia para las diferentes tallas. Ya alcanzamos la vuelta número 10, tenemos un total de 80 puntos bajos, y la medida de la circunferencia, vean que tiene una medida de 12 centímetros, está bien para la talla que yo estoy realizando. Entonces cuando ya alcanzamos la circunferencia que necesitamos de acuerdo a la talla que estamos realizando, vamos a parar de hacer los aumentos, lo que quiere decir que para la vuelta que sigue, en mi caso es la número 11, retiramos el marcador, tejemos un punto bajo, que sería el primero de la vuelta 11, colocamos allí nuestro marcador y vamos a ir toda esta vuelta haciendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, lo que quiere decir que vamos a tener la misma cantidad de puntos que tenemos en la última vuelta de aumentos. En mi caso, como les dije, son 80 puntitos. Vamos a tener a partir de esta vuelta 80 puntos en cada una de las vueltas, y simplemente vamos a repetir y repetir un punto en cada espacio todas las próximas vueltas,
siempre colocando nuestro marcador en el primer punto de cada vuelta, y lo vamos a hacer hasta que alcancemos la medida de altura que necesitamos que tenga para nuestro sombrero de acuerdo a la talla. Acá les voy a dejar las medidas que debería tener de altura para las diferentes tallas. Bien, hasta el momento tengo 27 vueltas. Vean cómo ya va tomando forma nuestro sombrero, y para medir la altura lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestra cinta métrica acá en el centro, en la primera vuelta, y vamos a medir así hasta la orilla. Este tiene una medida de 14.5 centímetros, está bien para la talla que yo estoy haciendo. Ahora, cuando ya alcanzamos la medida de altura, vamos a hacer una vuelta con aumentos. Acá vamos a retirar el marcador. Vamos a tejer un aumento en el primer espacio, 1 y 2 puntos bajos en el mismo espacio. Colocamos nuestro marcador de nuevo. En el siguiente espacio vamos a tejer un punto bajo solito, y en el siguiente volvemos a hacer un aumento, 2 puntos en el mismo espacio. En el siguiente un punto bajo solo, en el siguiente 2 puntos bajos en el mismo espacio, y así vamos a continuar con esta secuencia todo el resto de la vuelta hasta llegar acá donde está el marcador. Bien, ya yo terminé con mi vuelta de aumentos. Vean cómo va tomando forma en la parte de acá abajo. Entonces, en las próximas vueltas vamos a continuar tejiendo un puntito bajo en cada uno de los espacios, tal como hicimos en la parte de acá, sin tejer ningún aumento, y vamos a tejer un aproximado de 5 o 6 vueltas adicionales. Tengo acá 6 vueltas contando la vuelta que hicimos con aumento, que es esta que está acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les voy a dar la medida que tiene desde la vuelta de los aumentos. Tenemos 3 centímetros. Entonces ya terminamos. Vean qué lindo queda nuestro sombrerito. Ahora acá, para finalizar, vamos a alar acá. No vamos a cerrar esta vuelta con punto bajo. Primero vamos a cortar. Sacamos por completo de acá y colocando nuestro gancho en el primer punto de la vuelta, la última vuelta que hicimos, desde la parte de atrás vamos a pasar este trocito hacia este lado. Ahora lo vamos a pasar por acá para que nos quede de esta manera. Entonces ahora sí vamos a utilizar una agujita de lana para camuflar este trocito que nos quedó por acá, y luego cortamos. Después de camuflar y cortar cualquier restante de lana, tenemos listo el sombrero. Vean cómo quedó, queda súper lindo. Le vamos a agregar un último detalle,
Yo hice acá una cadenita con una lana de otro color y más gordita y mide aproximadamente 80 centímetros. La vamos a colocar en esta parte. Verificamos que estén acá en las puntitas. Y vamos a hacer acá un nudito con un lazo. Ya está listo, vean cómo queda. Esto puede ir en la parte de atrás de nuestro sombrero o de uno de los lados. Se ve súper lindo. Es un detalle muy sencillo, pero también si ustedes quieren hacerle otro tipo de detalles, una rosa, una flor o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, sería perfecto. Con cualquier idea sería muy lindo. Entonces así terminamos el paso a paso de este hermoso sombrero. Si ustedes quieren fijar este cordoncito, le pueden hacer algunas puntadas alrededor del sombrero para que entonces no se les vaya a mover. Así terminamos el tutorial de este lindo sombrero. Si te ha gustado, recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.